Nosotros vamos a dialogar, vamos a conversar hoy con un camarada que me enorgullece su historia de manera particular y que yo creo que a todos los del equipo les satisface recibirlo. Tiene una trayectoria de integridad, de coherencia, no para mientes en defender sus razones. Uno puede tener muchas diferencias con él en momentos determinados. En otros uno lo acompaña porque su norte ha sido una labor de carácter social, revolucionario, reivindicativo. Tiene una historia que cualquiera quisiera para sí. Y hablo de Pepe Abreu. Sí, señor. Don Pepe, bienvenido. Yo, como dijo, estaba camarada, y fue verdad, nosotros tuvimos un trayecto, compañero, donde se usaba mucho esa palabra, camarada, no compañero, camarada. Así es. El camarada Pepe. Camarada, así es. Pepe, antes de entrar en materia, si tú fueras a explicar en pocas palabras el avance de la lucha por reformas reivindicativas de los trabajadores dominicanos, ¿cómo tú lo explicarías? Bueno, yo diría que el sindicalismo, independientemente de críticas que se le puedan hacer, ¿verdad?, que son naturales en todo el que actúa, está en medio, ¿verdad?, de la corriente adversa, favorable que se mueven en un universo, un contexto de un país. Independientemente de eso, el sindicalismo ha sido siempre un sector de aporte, diríamos nosotros, a la construcción de la democracia del país. No nos olvidemos nunca, ¿me entiendes?, que aún en plena tiranía trujillista, el sindicalismo formó la Confederación Dominicana del Trabajo, CDT, la formó. Y eso era para luchar por las libertades públicas en la República Dominicana. Esa confederación la encabezó un precursor fundamental del movimiento sindical dominicano, que ustedes saben quién es, Mauricio Báez, ¿verdad? Porque todos conocemos el club, conocemos la calle y sabemos que eso fue así. Y de manera sucesiva, continua, el sindicalismo desempeñó un rol determinante, por ejemplo, en aquella dictadura ilustrada del presidente Balaguer. Teníamos estandarte con un Julio de Peña Valdés, muy amigo tuyo. Sí, sí, muy amigo. Salvador, ¿verdad? A un Francisco Santos, ¿verdad?, también que recientemente murió, y otros equipos grandes sindicalistas importantes que participaron en ese proceso, y hemos seguido ese proceso. Y eso ocurría. Ustedes mencionaron, Pepe, a Rafael Santos, director del Infote ahora, pero fue de ese tiempo también. Pero eso ocurría, Pepe. También, exacto, de otra corriente, porque yo estoy mencionando como la corriente de nosotros. No, la corriente como la llamada corriente revolucionaria. Como llaman ahora, progresista, ¿verdad? En aquel tiempo. ¿Entiendes? Como yo era compañero de andanzas de Pepe Abreu. Así mismo. En aquellos tiempos. Cuando yo era secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Así es. Yo puedo perfectamente dar fe y testimonio de esa gran verdad que él explica sobre el rol del movimiento sindical, que ha ido históricamente mucho más allá de pelear por reivindicaciones laborales. También, en un momento en que el liderazgo político convencional prácticamente estaba maniatado, porque hubo un momento en que una expresión fundamental del liderazgo partidario del país se le impedía hablar, se le impedía el derecho a la palabra. Al doctor José Francisco Peña Gómez se le prohibió hablar por radio y televisión, se prohibió el programa Tribuna Democrática. Lo mismo pasó con el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro. A los que no pudieron callar fueron a los gremios sindicales que asumieron esa lucha, y pasó con el sindicato de los periodistas, con el sindicato de los maestros, pasó con el sindicato cañero, pasó con los gremios médicos,
con el movimiento choferil, eran los que daban la cara por el pueblo dominicano. Yo creo que eso es una deuda de gratitud que nosotros tenemos con el movimiento histórico sindical. Eso que dice Chávez es tan importante, Salvador, que mucha gente no ve, por ejemplo, el papel de la CGT, que Chávez estuvo dentro de nosotros, ¿verdad? Tú también. Pero mucha gente no conoce el papel de la CGT. La CGT tuvo que convertirse en una organización de resistencia y denuncia contra ese gobierno que mencionamos, ¿entiendes lo que? Y a veces tenía que hacer, más que el rol sindical, el rol que tenía que hacer un partido, para poder hacer lo que Chávez está diciendo, ¿verdad? Denunciar, confrontar. ¿Por qué? Porque todos sus dirigentes estaban, ¿dónde? Una parte en la cárcel, ¿verdad? Otra parte en el exilio y otra parte en un lugar donde no regresan jamás los peregrinos, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Entonces había que hacer ese esfuerzo, tener esa actitud, y ese rol del sindicalismo lo supo tener. Pero también, Salvador, hay que tomar en cuenta algo. Fíjate que después, entonces, vienen los gobiernos del PRD, ahí hay que decirlo, ¿verdad? La libertad en República Dominicana se produce un salto a nivel de libertad, porque, por ejemplo, Antonio Guzmán, ¿qué significó? Cuando Antonio Guzmán llega, prácticamente todos estos movimientos salen de la semiclandestinidad o clandestinidad que vivían, ¿tú entiendes? Y se les permitía actuar con más libertad. Jorge Blanco siguió, eso pasó. Pero no lo olvidemos, el presidente Balaguer retornó al poder, ¿entiendes? Porque ustedes vean que en política nunca nadie se puede cartar. El hombre retornó, llegó al poder y no pudo retornar como él fue, ¿entiendes? No pudo hacer lo que él hacía. Me acuerdo yo de ese discurso de Balaguer. Yo estaba en Cuba y dije, ya si no embromamos, volvió el hombre, ¿entiendes? Pero cuando oigo el discurso que Balaguer hace, él dice, no he cambiado yo, dice él, han cambiado las circunstancias. Entonces dice, estas manos que veis pueden temblar por el paso de los años, por la edad, nunca por miedo. Y si de nuevo la sedición asuma su cabeza de medusa, sabré reprimirla con la energía que requiera la circunstancia. Así inaugura Balaguer, ¿entiendes? Su retorno de los 10 años, ¿entiendes? Entonces hay que entender también que todo eso son luchas y a veces aportes, ¿verdad? Que poca gente reconoce. Hay que decirlo así. Carlos Sí. del Pozo. Don Pepe, siguiendo con ese hilo histórico de lucha que usted nos está describiendo en esta tarde, quería preguntarle si el movimiento sindical evolucionó desde aquellas medidas de presión radicales que impulsaban a gobiernos y a empresarios a tomar decisiones en el sentido de favorecer quizás algunas reivindicaciones sociales, pero vemos que a pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad, de la mayor apertura democrática que tenemos, esa flexibilidad del movimiento sindical no se ha traducido en resultados inmediatos como beneficio para la clase trabajadora, porque las luchas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿ha valido la pena haber evolucionado en ese sentido? Si para lograr un aumento salarial con los empresarios hay que tardar 1 o 2 años y al final de cuentas ese aumento no termina llenando las expectativas ni cubriendo las necesidades. Y continuar al año siguiente. Sí, yo no sé del Pozo, pero la sensación que a mí me queda de toda esta experiencia es que la lucha es continua. La lucha es mientras uno tiene como existencia, porque un problema resuelto da pie a otro nuevo, ¿entiendes? Y a veces el nuevo es peor que el que resolviste, pero cuando resuelve ese que surge, habrá siempre otro, ¿me entiendes? ¿Cuántos salarios hay en el país? Yo me coloco, por ejemplo, Don Pepe. A Nivelca. A propósito de eso que Pozo dice que es filosófico, a mí me gusta esa actitud de filosófica así. Mira, a veces dice Finlandia, tú ves, uno admira el sindicalismo nórdico, tú ves, pero ellos tienen resuelto todo ese problema de salario, pero entonces tienen otro, tú ves, distinto. ¿Cuál es? Que la gente se suicida mucho, se mata mucho, ¿entiendes? Y uno dice, ¿y por qué será? ¿Me entiendes? A veces, ¿sabe lo que dicen algunos? Yo creo que irónicamente, eso es que como tienen muchos problemas resueltos, entonces
como tienen poca expectativa de cosas que resolver, entonces se aburren y se matan, ¿no entiendes? Sí. Entonces el hombre, la mujer, ¿verdad? Decimos así, es siempre lucha continua, cambio, lucha, superación de un tema para entrar en otro. Entonces, salario, ¿cuánto hay a nivel? Entonces la actitud de los empresarios en ese sentido es positiva, de que no resuelvan los problemas. La actitud del empresario, para que la gente no se mate, ¿no? La actitud del empresario es el comportamiento clásico de sector, tú ves, no de todos los empresarios, hay que entender pues, que en esos avances y contraavances, contradicciones y soluciones, nosotros tenemos una franja del movimiento sindical, que Salvador sabe, Llave sabe, que ha logrado organizarse, tú ves, tiene su convenio colectivo resuelto, tiene una discusión salarial continua, permanente. Por ejemplo, estos mínimos que estamos discutiendo, esos 17 mínimos que estamos discutiendo, no impactan a ese tipo de trabajador, porque él está por encima del mínimo como consecuencia de que tiene un sindicato y un convenio. Por ejemplo, ayer en esa reunión que duramos ahí de las 10 a las 5 de la tarde, ¿verdad? Esa reunión que fue la visible, pero hubo 7 antes, por ahí. Entonces, ahí habían trabajadores de diversas empresas. Y tú le podías preguntar, ¿ustedes están afectados por esos mínimos? No, a ellos ese mínimo no les favorece, porque como decía Nivelca, una conversación que yo escuché cuando venía, que lo escucho siempre, a ustedes lo oigo, por suerte, ¿verdad? Entonces ahí a Nivelca decía, y si una gente gana 25, bueno, ya se pegó con el otro, ¿entiendes? Y puede ser que sea un operario, un técnico, un profesional, y se pegó con el conserje, que va a ganar 25, decía ella, ¿verdad? Entonces, esos trabajadores estaban ahí en solidaridad, Salvador, pura y simple, con otros, porque ellos no se afectan por esos mínimos, porque están por encima del pozo, y ese es el fruto de una lucha que provocó eso, tú ves. En efecto contrario, hay otros empresarios que no permiten un sindicato, ¿verdad?, en sus empresas, y que son eminentemente democráticos, pero siempre de la puerta hacia afuera, ¿tú ves? De su puerta hacia afuera, no para adentro. Bien, a nivel de Rosario. Sí. Le preguntaba cuántos salarios mínimos hay en el país. Lo dije antes de usted llegar, pero su voz autorizada nos va a permitir contextualizar esto. ¿En qué nivel entonces están los salarios mínimos que faltan por regularse en el Comité de Salarios? ¿Y cuál es la realidad salarial en el sector zona franca? 17 mínimos, porque incorporamos un nuevo que fue de la trabajadora doméstica recientemente. Entonces, por ejemplo, este mínimo abarca 6 escalas distintas, ¿verdad? Que incluye vigilante privado, incluye trabajo de campo, tú ves, está incluido, es decir, además de la pyme, la mediana, la pequeña, la grande, incluye trabajo de campo y seguridad privada. Entonces, más allá está zona franca, que en realidad su salario es 13.900 pesos, el mínimo. Nunca estará por encima del mínimo del no sectorizado, mayor, por un tema que es claro. Una de las exigencias con la que en República Dominicana se estimuló el turismo en la zona franca, que ya no es debido, fue el bajo salario. Fue garantizándole un salario menor al resto de las empresas, y también se hizo con el sector turístico. Ahora, ¿qué hizo? ¿De cuánto el mínimo en el sector turismo? Por ejemplo, ahí se abarca hoteles, restaurantes y demás, bares. 12.900, pero hay que entender algo. ¿Qué es lo que hacen esos sectores? Por eso, la persona que estaba aquí ayer, ¿verdad?, que no es una persona el tema de él no es salario, ¿te entiendes? En definitiva, esos detalles. Él lo está haciendo partiendo de que también la zona franca plantean una política de otro tipo de inteligencia, tú ves, y los hoteles también. ¿Cuál es? Ellos dan fuera del salario concreto, ¿verdad?, nominal, una especie de incentivo para estimular la producción. Entonces, si tú englobas por eso entonces sería correcto en zona franca hablar de ingreso promedio, exactamente, de salario. Exactamente, te puede llegar un salario que esté por encima de una pyme, por ejemplo, tú ves. Además, en zona franca se trabaja muchas horas. Puede pasar eso. Entonces, en el caso de hotelería, eso lo pagamos nosotros. ¿Qué pasa con la hotelería? Que la hotelería está el 10% de la propina obligatoria instalada por el generalísimo Trujillo en el año 1951. ¿Tú ves? Y que nunca ustedes han barajado esa propina legal obligatoria, bajarla o eliminarla, porque eso no tiene sentido. No, porque eso se convierte en una doble tributación para el cliente. A nivel, lo que pasó, para que usted vea que
que el país es el país y la gente es la gente. El licenciado Francisco Domínguez Brito fue ministro de Trabajo. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Claro. Entonces, él se empeñó en averiguar el tema de la propina y legalizarla y estructurarla, ¿verdad que sí? Y hacer que fuera. Entonces hubo una protesta empresarial fuerte, diciendo que no. No, porque es que ese salario lo pagamos nosotros. ¿Cómo? No toque esa parte, no toque eso. Eso aleja el turismo, la inversión y demás asuntos. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, el salario del trabajador descansa en una parte, en ese pago que hace el cliente, pero no nos olvidemos que no se suma ni a prestaciones, ni a cesantía, ni a preaviso, ni a nada de eso, porque el que va a cesantía y preaviso es el salario nominal que recibe el empleado directo de la empresa. Ese otro es un extra. Cuando yo me siento en un restaurante, yo pago 18 de ITEVIS, más 10 de propina legal, más casi ese mismo 10 de propina voluntaria, y todo eso favorece al trabajador, pero favorece al empresario, porque yo asumo su responsabilidad. Lo grave no es eso, sino que, ¿sabe que ese tema con el sector hotelería es prácticamente internacional, existe? Lo que pasa es que en países de otro nivel no se toma como base para fines del salario, sino que se toma como base un salario de otra categoría, ¿me entiendes? El salario nominal. Siguiendo en el mismo tema, por favor, cuando pueda. De Anibérica, preguntarte cuánto es el salario mínimo en Zona Franca, porque tenemos la discusión de ayer. No, él lo dijo, 13.900. Sí, él lo dijo, 13.900. Cuando ustedes hablan de eso, el que dijo eso tuvo razón, ¿entiendes? Porque la tarifa que rige es esa. Yo lo que Bernardo, 13.900. Bernardo estableció 3.926. Bernardo estableció como información que son 13.926. Ese es exacto, Bernardo. Y que está resultado. Esa es la resolución última del Comité Nacional de Salario. Ahora, entonces, yo dije, Bernardo, que la Zona Franca tienen otros incentivos por horas extra. Exactamente, que cuando tú lo presentas, como dice Aniver, que el trabajo promedio, el salario promedio te puede hacer más. Pero el salario real, ¿verdad? Para fines de liquidación. Sí, porque ese es el salario. Ese es el salario. Bien, entonces ahora me voy a una pregunta mucho quizá más, que la gente espera más, que nosotros queremos conocer. Pepe, la gente dice, pero ¿para qué piden 35 para transarse en 19? Pero que de los 19 solo va a aumentar 15 porque los otros 4, cuando venga a estar en el año que viene, ya quizás se lo ha comido 3 veces la inflación. Mucha gente, es un gran problema. Yo no soy partidario de eso. Yo me declaro que no soy partidario de eso. Yo no era partidario de la suma. Cuando usted siente en el conglomerado, lo que te dicen los trabajadores, no, al empresario no se le puede pedir una cantidad baja, hay que pedirle alta para poderle sacar algo. Ese criterio que tiene un criterio, y es difícil luchar contra eso, Fernando. Cuando tú le dices, mire, oye, yo y muchos dirigentes le decimos que tenemos un poquito más de experiencia, mire, no pidamos un número abultado, porque después cuando conseguimos menos, se ve mal. ¿Entiendes lo que? Vamos a pedir un número aproximado a lo que nosotros ya sabemos que se puede conseguir. Hermano, te aplatan en una votación y la gente dice no, hay que pedir, si es el triple de lo que se pueda conseguir. Y el que se debe a la mayoría, ¿entiendes? No tiene más alternativa. Pepe, y las dos partes, ¿por qué? Las dos partes, por ejemplo, hacerlo primero, no se hace como en otras ocasiones que se hacía retroactivo, ahora se va a hacer posterior al acuerdo, pero en 2 partes. No nos olvidemos de un aspecto, Bernardo, que es muy importante. No nos olvidemos que esta resolución, por suerte, fue adelantada, tú ves, no nos olvidemos. Vence la tarifa en realidad en julio 16. Okay. Y nosotros logramos adelantarla, ¿entiendes? Gracias a la diligencia que se hicieron, y a la inflación, en los niveles que ustedes saben, a la inflación se logró
adelantarla y bajarle un tiempo, ¿te entiendes? La actitud barajista de los empresarios, dando vueltas, que tenían que estudiar, que tenían que reunirse, que tenían que... Era porque ellos no querían sentar el precedente de que la tarifa se discutiera de manera adelantada. Ellos no querían eso, ¿tú ves? Entonces nosotros logramos bajarla. No nos olvidemos también que, de todo modo, ¿verdad? Con todo y que nos quejemos, no nos olvidemos que en el 21 se logró un 20, ¿verdad? Ahora un 19. Eso quiere decir que en menos de 3 años hemos conseguido más o menos un 40% de aumento para lo mínimo. La inflación ha seguido golpeando. No es nada del otro mundo. La inflación sigue golpeando, pero hubiese sido peor si nos quedamos paralizados. O sea, avanzamos aunque fuera un pequeño paso. ¿Qué piensa Pepe del sector público, Pepe? Porque esa es la vida, dar pequeños pasos. El sector público tiene mucho que no reajusta. Y hay gente desde el 2019 salarios bastante indignos. ¿Qué valora usted del sector público? ¿Lo proceso ha discutido con el presidente? Mira, en todo este proceso al presidente se le plantearon 2 cosas. Fuera ya del tema que atañen a él directamente, ¿verdad? A la presidencia. Uno fue el referido a los salarios del sector público de más baja escala, ¿me entiendes? Hablando de gente de 30,000 pesos para abajo. Hablando de eso que estábamos. Súbalo a 50. Y se le planteó buena petición, porque como la discusión no ha terminado. Bueno, entonces hablamos de eso. Y hablamos también de las pensiones de más baja escala. Las de 6,000 pesos. Exactamente, sí. No, en el estado las mínimas son 10,000. Bueno, las de 6,000 son unas pensiones voluntarias. Solidarias. Es otra cosa, ¿verdad? Pero en el estado las mínimas son 10,000. Eso se logró llevar, se ganaba 8, 7 y se llegó a 10. Eso se hizo ahora. Entonces, esa de 10,000 y otra que van 30, 20, también se planteó la posibilidad. También se planteó al presidente el tema de la indexación por inflación de los salarios, que plantea el Código Tributario. En aquellas huelgas, Chávez, de 90, ¿recuerda? Había uno de los puntos que se le arrancó a Balaguer que establecía que los salarios debían ser indexados según el índice de inflación acumulado, ¿verdad? Anualizado. Por año. Eso comenzó con 3,000 pesos. 3,000 pesos comenzó. Fue caminando poco a poco y llegó a 34,000. Cuando llegó ahí, se paró. Más en día. Desde el 17 no se actualiza. Más en día, el último, ¿cómo se llama? El último de los mohicanos. El último que tuvo en impuestos internos. El hombre paró el tema, que yo cuánto. Pero en esta gestión, señor Pepe, entonces, esa política se ha ratificado al punto de que el DGI emitió una resolución diciendo que lo paralizaba. Por eso fuimos de presidente y le dijimos, presidente, si se hiciera esto, conjuntamente con ese aumento, ¿verdad? Aunque sea pequeño, y se hace esto, eso pone a los trabajadores, a los asalariados, ¿verdad? Público y privado, en una condición, por supuesto, mucho mejor. ¿Y qué dijo? Mucho más positiva. Él lo mandó a estudiar, mandó reunión, mandó a reunir, eso es casi una comisión. Mandó a reunir a la parte del mar, encuestaria, la que maneja eso. Ah, perfecto. Disculpe, Pepe, pero el presidente, usted está privilegiándonos, ¿verdad? Comentándonos esas conversaciones. Tema de indiscreción que no se pueden decir, pero se deben decir. Ahora, le digo a usted y bueno, a la gente que nos ve y escucha también, esto de indexar el salario, eso es un mandato de la ley. Eso está en el Código Tributario. Sí, lo que pasa, o sea, a nivel de yo digo, el presidente lo mandó a estudiar, pero eso es un mandato de ley. Pero oye lo que hicimos nosotros. Cuando Magín se negaba, porque él alega que para hacer eso, el alegato fue que había que modificar el Código Tributario para hacer eso. Entonces nosotros, oye, lo que hicimos nosotros, elevamos una instancia a la Suprema Corte de Justicia, porque son muchas cosas que se hacen, y que ustedes saben que a veces uno no hace mucho escándalo porque uno no es un Pedro Botello, una cosa así, y entonces uno no hace muchas cosas de ese tipo, pero hace cosas, Entonces, como dijo Salvador, entonces se mandó una instancia y se elevó un recurso a la Suprema Corte de Justicia, ¿me entiendes? La Suprema Corte de Justicia, actual, ¿verdad?, que está Henry. Sí, Henry Molina, la Suprema Corte de Justicia, no ha fallado, se congeló, tampoco falló, ¿entiendes? Y eso ha estado parado ahí. Te advierto que el presidente nos dijo nosotros ahí en esa conversación. Ustedes saben que yo
lo mandé a verificar porque tengo que estudiar bien un tema, porque ustedes saben que es un tema de ingreso y ustedes saben cómo están las demandas, las exigencias que ustedes mismos hacen, tú sabes cómo son las cosas. Y entonces uno tiene que ver un ingreso perdido tiene que ser sustituido por otro, ¿me entiendes? Tú sabes que aquí está pendiente la reforma esta tributaria, tú sabes que se ha ido aplazando y aplazando por razones que todos sabemos, ¿me entiendes? Comenzando por nosotros mismos, nos hemos opuesto a una reforma de ese tipo. Entonces él nos planteó ese proceso y la Suprema lo aguantó y no falló. Entonces hay que esperar el fallo de la Suprema. Luis José.